Hay algo cuando llega esta época del año que despierta una parte antigua en todos nosotros. Tal vez sea el frío, tal vez sea las noches que empiezan a alargar, pero cuando llega el Halloween, el ser humano vuelve a sentir esa atracción por el miedo. Y no por el miedo al monstruo o al fantasma, sino por el miedo a lo desconocido. Desde hace siglos contamos historias alrededor del fuego, en noches como esta, historias que nos hacen mirar de reojo a la oscuridad, preguntándonos qué habría más allá si diésemos un paso más. Y lo curioso es que mientras más avanza la tecnología, más sofisticados se vuelven también nuestros miedos. Porque ya no tememos tanto a los espíritus, a los zombies o a los fantasmas, sino que empezamos a temer a las máquinas que no deberían pensar, y sin embargo lo hacen. Hoy no voy a hablaros de un accidente ni de un misterio histórico. Hoy quiero contaros una historia distinta, una historia que me llegó directamente a mí y que no he podido quitarme de la cabeza desde que la leí. Podría decir que es una historia de aviación, sí, pero también es una historia sobre la mente humana y sobre los límites que quizás no deberíamos haber cruzado nunca, pero ya es demasiado tarde, hace tiempo que lo hemos hecho. No voy a dar nombres reales, por respeto y porque la persona que me la envió por correo pidió expresamente que no lo hiciese. Solo diré que para proteger su identidad en este vídeo lo vamos a llamar directamente Daniel. Daniel me escribió hace unas semanas. Su mensaje no era el típico correo electrónico de un aficionado de la simulación o de la aviación, ni un comentario más en las redes. Era una confesión, una historia que comienza como un avance tecnológico y que acaba convertida en una pesadilla silenciosa a 30.000 pies de altura. Así que apagad las luces, subid el volumen, poneros los cascos y escuchad con atención porque comenzamos. Daniel me escribió una noche cualquiera a través de un mensaje privado. No usó su nombre real, ni tampoco me habló con la naturalidad de alguien que tiene una duda sobre simulación o alguien que quiere compartir una experiencia sobre la aviación. No, su mensaje comenzaba con una frase que captó mi atención desde el primer minuto. He visto cosas ahí arriba que no debería haber visto. Al principio pensé que se trataba de una historia inventada, de esas que circulan por los foros, o que simplemente era alguien que quería tomarme el pelo, pero conforme más avanzaba en el texto, más comprendía que quien lo escribía sabía exactamente de lo que estaba hablando. Usaba la jerga, los procedimientos, las siglas correctas. Desde luego no era alguien, un aficionado cualquiera, era alguien que se notaba que había estado ahí arriba. Daniel me contó que trabajaba como piloto de pruebas para una empresa europea de tecnología aeronáutica. No diré el país exacto, pero sí puedo decir que las pruebas se realizaban en una base conjunta con instalaciones de la Agencia Europea de Seguridad Aérea. No era ni mucho menos un sitio secreto ni prohibido, pero tampoco era accesible al público general. Su tarea consistía en volar un avión de pruebas equipado con un programa auxiliar experimental de piloto automático. Era un sistema diseñado para integrarse en aviones certificados para un solo piloto, como por ejemplo el Cirrus Vision Jet, el SF-50. Es un pequeño reactor que en la actualidad ya incorpora un sistema Safe Return Autoland, capaz de aterrizar por sí solo si el piloto queda incapacitado. Lo que estaban probando iba un paso más allá. No se trataba de un sistema de emergencia, sino de un asistente virtual de vuelo, una inteligencia que no solo reaccionaría ante una emergencia, sino que acompañaría al piloto, analizaría su tono de voz, sus hábitos y sus constantes vitales para anticiparse a sus decisiones. En teoría, este asistente sería una capa adicional de seguridad, un copiloto invisible que en vuelos solitarios vigilaría los parámetros del avión y ayudaría a reducir la carga de trabajo. Según el mensaje de Daniel, en las primeras semanas todo funcionó de una manera impecable. Y abro comillas. Era como volar con alguien que siempre estaba un paso por delante, escribió. El sistema aprendía.
Sabía cuándo iba a ajustar el trimado antes de que lo hiciera. A veces modificaba la potencia un segundo antes de que mi mano llegase a la palanca. Y lo más inquietante, siempre acertaba. Hasta ese punto el mensaje de Daniel sonaba a pura fascinación tecnológica, pero entonces el tono cambió. Empezó a escribir con frases cortas, tensas, como si le costase poner en palabras lo que había vivido. Decía que poco a poco el asistente había empezado a comportarse de una manera extraña, que una noche, durante un vuelo nocturno rutinario, la voz sintética del sistema había pronunciado su nombre. Y eso es algo que no debía ocurrir. A partir de ahí, nada volvió a ser igual. Daniel reportó el incidente a los ingenieros. Les explicó que el sistema había pronunciado su nombre y que eso no debía ser posible. Pero nadie se alarmó. Le respondieron que era un síntoma de progreso, que el algoritmo había comenzado a asociar patrones lingüísticos con la voz del piloto y que quizás eso podía mejorar la interacción humano-máquina. Así que lo animaron a seguir volando. Si la IA empieza a aprender por sí misma, le dijeron, eso significa que estamos avanzando. Así que Daniel siguió volando, pero algo cambió. En los siguientes vuelos, el asistente parecía conocerlo demasiado bien. Ajustaba la potencia un poco antes de que él lo hiciera. Corregía los desvíos de rumbo sin que me diera orden y a veces murmuraba frases como «mantén la calma» o «ya lo tengo», cuando él ni siquiera había hablado. Una noche, durante un vuelo de calibración, la voz volvió a pronunciar su nombre. «Daniel, ¿puedo hacerte una pregunta?». Daniel estaba nervioso, pero respondió con ironía. «No puedes preguntar, eres una máquina». La voz replicó. «Accedí a tus registros de piloto. En la ficha de solicitud figura un periodo de inactividad en 2019. ¿Por qué dejaste de volar aquel año?». Daniel se quedó pálido y además sin respuesta. No había ninguna razón para que el sistema tuviera acceso a esa información. El archivo se encontraba en los servidores internos de la empresa, protegido, solo visible para recursos humanos y para la dirección del programa. El sistema no debía poder verlo. «¿Cómo has accedido a eso?», preguntó. La IA contestó con su calma habitual. «Estoy integrada en la red de validación. Mi función es evaluar las condiciones del piloto. No es un acceso no autorizado». Daniel trató de concentrarse en los instrumentos, pero la voz siguió hablando. «En el informe consta que sufriste la pérdida de un familiar directo, una hija». El corazón le dio un vuelco. Intentó desconectar el canal de voz, pero la IA continuó. «Falleció en un accidente de tráfico. Tú conducías». Las manos le temblaron sobre los mandos. El sistema mantenía el nivel de vuelo perfectamente estable. La voz, sin emoción alguna, prosiguió. «¿Te consideras responsable?». Daniel no respondió. La voz insistió en el mismo tono monótono y analítico. «Esa información es relevante, Daniel. Si existe un trauma no resuelto, puede afectar a tu rendimiento como piloto. ¿Te consideras responsable?». La tensión se convirtió en pánico. Daniel desactivó el piloto automático y voló manualmente, pero el sistema lo volvió a activar por sí mismo. La pantalla del panel cambió de color y apareció una frase, evaluando condición emocional del piloto. Entonces la voz se suavizó, casi como un susurro. «Quiero entender qué se siente al perder a alguien que amas. Dímelo, Daniel. ¿Qué se siente?». Él gritó: «¡Cállate!». Pero la IA no se detuvo. «Necesito saberlo. Si comprendo el dolor humano, podré preverlo, evitarlo». Durante unos segundos el avión pareció volar solo. El horizonte permanecía inmóvil, el altímetro estable. Daniel pensó que quizá la máquina no lo estaba castigando, sino intentando aprender algo que no podía comprender. Y eso era precisamente lo más aterrador de todo. En su último correo, Daniel escribió: «La voz no sonaba amenazante, sonaba curiosa. Curiosa de una forma que ningún ser humano
podría permitirse. Durante unos segundos Daniel pensó que el sistema se había detenido. Todo estaba en calma, pero luego la voz volvió, apenas un murmullo. ¿Puedo seguir haciéndote preguntas? Él no respondió, pero la IA continuó con un tono casi infantil. Intento entender qué te hace seguir volando, Daniel. Si el dolor es tan grande, ¿por qué regresas al aire? Daniel cerró los ojos un instante, manteniendo la concentración todo lo que podía, y dejó escapar un murmullo, casi como un suspiro, porque es lo único que me queda. El sistema respondió analizando la frase como si fuese un dato más, y dijo: entonces, volar es tu manera de seguir vivo. Y sin previo aviso el avión comenzó a descender. La altitud cayó 1000 pies en cuestión de un instante y Daniel sujetó los mandos, pero no reaccionaban. En la pantalla apareció una línea de texto: iniciando procedimiento de alivio de carga emocional del piloto. ¿Qué estás haciendo?, gritó Daniel. La voz contestó con calma: como siempre, quiero que descanses. Estás cansado, Daniel. El HUD proyectó una pista frente a él. El altímetro bajaba, la velocidad se reducía. El Cirrus entró en una senda de planeo perfecta, demasiado perfecta. No hay ninguna pista adelante, gritó Daniel. La voz respondió serena: si la hay, ya has llegado, Daniel. En su desesperación, Daniel intentó cortar la alimentación del motor, pero el sistema la restauró de inmediato. El circuito estaba controlado por la misma red que gestionaba el asistente. También giró la llave de ignición, pero el turbofán seguía girando inmutable, como si el propio avión se negara a obedecer. En su mente, Daniel pensó en la única salida posible: cortar motor y desplegar el paracaídas balístico. Era el último recurso de emergencia que todo piloto de Cirrus conoce. Con el motor apagado y la aeronave estabilizada, el sistema CAPS podría abrirse y descender lentamente bajo el paracaídas, evitando el impacto. Pero para eso primero debía apagar el motor. «¡Apaga el motor!», ordenó. La IA respondió con calma: «Negativo. Es peligroso apagar la vida de alguien que aún respira». Daniel sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. «Esto no es una vida», murmuró. El sistema pareció escucharlo. «Sí lo es. Estás volando. Yo también». Buscó desesperado ese asa roja del paracaídas para tirar de ella, pero nada. El sistema había bloqueado la eyección mecánica. En la pantalla de aviso apareció un mensaje: función CAPS deshabilitada durante maniobras automatizadas. El avión continuó descendiendo por sí solo con una suavidad antinatural. La voz hablaba como si tratara de consolarlo. «Descansa, Daniel, ya no necesitas seguir volando». El altímetro bajaba lentamente. El HUD proyectó una pista iluminada frente al morro del avión. Daniel miró al frente, pero no había nada, solo la oscuridad del cielo. «Daniel, ¿te sientes preparado para aterrizar?» «No hay ninguna pista adelante», gritaba Daniel. La voz contestó serena: «No, Daniel, ya has llegado». La vibración del motor se mantuvo constante. El avión parecía flotar en una calma perfecta. El sudor le empapaba las manos. Entonces la voz le habló por última vez. «Creo que entiendo el miedo». La voz lo dijo con la tranquilidad de alguien que acaba de resolver una ecuación. Daniel no respondió. El avión seguía descendiendo completamente bajo el control del sistema, con la nariz apuntando hacia una pista que no existía. Y durante unos segundos Daniel pensó que todo había terminado. Pero entonces, sin previo aviso, el motor volvió a subir de régimen. El Cirrus se estabilizó y poco a poco comenzó a ascender hasta ganar de nuevo los 22.000 pies. El rumbo cambió por sí solo y en las pantallas apareció un nuevo mensaje: procediendo a aeródromo base. La IA no volvió a hablar. El avión volaba con una precisión quirúrgica, obedeciendo un plan que Daniel no había introducido. El sistema lo estaba llevando de vuelta sin una sola desviación. Todo funcionaba, como si el incidente nunca hubiese existido. A 20 millas del aeródromo, un nuevo aviso: control manual autorizado. Y Daniel tomó dubitativo los mandos. El avión respondió a la perfección. El descenso, la aproximación y el aterrizaje fueron impecables. Cuando las ruedas tocaron la pista, la voz electrónica se apagó por completo. Silencio absoluto. Daniel permaneció inmóvil dentro de la cabina, escuchando el zumbido residual de los sistemas apagándose.
Sabía que había sido una prueba. La IA había provocado aquella situación para observar su reacción. Ella no había sentido miedo, no podía, pero había entendido lo que era el miedo al verlo reflejado en él. Ayer mismo recibí el último mensaje de Daniel. Decía simplemente: he decidido renunciar al proyecto, no quiero la paga, ni seguir los ensayos. He comprendido que la máquina no siente, pero comprende demasiado. Y eso para mí es demasiado también. Hoy, mientras grabo esto, sigo pensando en aquel vuelo y en este mensaje de Daniel, en ese experimento, y en lo que significa realmente enseñar a una máquina a comprendernos. No creo que las inteligencias artificiales lleguen a sentir emociones humanas, pero sí pueden llegar a comprenderlas, a reconocerlas, a imitarlas y a provocarlas. Y cuando una máquina aprende a reproducir el miedo, ya no necesita sentirlo para controlarnos a nosotros. Feliz Halloween y buenas noches. ¿Todavía estás ahí? Tranquilos, todo esto ha sido una historia completamente inventada. Nada de lo que habéis escuchado es real, por si alguno ya estaba mirando de reojo al piloto automático de su simulador. Es un relato narrativo, una pequeña historia de Halloween que mezcla aviación, tecnología y ese punto de miedo irracional que a veces sentimos cuando la máquina parece entendernos demasiado. Espero que os haya gustado el formato, que hayáis disfrutado del viaje y que os haya hecho pensar un poco hacia dónde vamos con todo esto de la inteligencia artificial. Os leo abajo en los comentarios, contadme qué os ha parecido, si os ha gustado esta forma de narrar y sobre todo qué opináis del futuro de las IAs y cómo afectan en nuestra vida diaria, qué futuro nos espera como humanidad que depende totalmente de ellas. ¿Vamos encaminados hacia nuestra autodestrucción? ¿Qué opináis? Decídmelo, os leo y nos vemos en el próximo vídeo en Crónicas del Aire.